Bien, buenos días con todos. Vamos a iniciar esta sesión de clases. El día de hoy vamos básicamente a abordar lo que significa la búsqueda de información científica, ¿no? Enfocado precisamente para los emprendedores, para la carrera de emprendimiento. ¿Ok? Bien, en esa línea, nuestro objetivo fundamental va a estar que nosotros aprendamos a identificar, ¿no es cierto?, seleccionar y utilizar las fuentes de información científica de manera eficiente, aplicando sobre todo criterios de calidad, pertinencia y sobre todo confiabilidad para desarrollar los trabajos académicos que tengamos nosotros en nuestra vida universitaria. Entonces, en esa línea, básicamente, nosotros vamos un poco a tomar algunos principios básicos de la clase anterior, en donde habíamos visto ya cómo buscar información por Internet, ¿no? A través de ciertos criterios de búsqueda que eran muy importantes para nosotros en esa línea, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a aplicarlo específicamente ya en buscadores de información científica. Bien, entonces vamos un poco a trabajar ya en este tema de lo que es la gestión de producción científica, ¿no? Bien, aquí vamos un poco a enfocar nosotros en la búsqueda de información, ¿no es cierto? Primero entender bien claro que tenemos que diseñar nuestras estrategias de búsqueda y nuestra estrategia de búsqueda debe estar centrado fundamentalmente en varios aspectos, ¿no? Por un lado, entender con claridad el principio básico y fundamental de decir no. ¿Qué es lo que vamos nosotros a buscar? Es decir, un asunto, un tema, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Y lo vamos a hacerlo a través de palabras claves, ¿verdad? A través de palabras claves que nosotros habíamos definido como elementos fundamentales dentro de ese proceso. Las estrategias, ¿no es cierto? Las estrategias tendríamos que definirlas, es decir, cómo vamos a investigar, ¿de acuerdo? Y para aquello nosotros vamos a utilizar un conjunto de comodines, ¿verdad? Algunos comodines, algunos operadores booleanos, algunos operadores lógicos, ¿no es cierto? Como el and, el or, que habíamos ya un poco analizado en la clase anterior, y sobre todo también de comillas, ¿no? Que significa como una frase exacta, ¿sí? ¿Y dónde buscar? Por supuesto, tendremos que buscar en fuentes de información, ¿no es cierto? Y esas fuentes de información los vamos a localizar a través de buscadores, ¿sí? A través de distintos buscadores o bases de datos, en este caso, que el día de hoy vamos a estar un poco enfocándonos en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto. Bien. Entonces, como habíamos comentado la clase anterior, como ustedes no lo veían, ¿verdad? Vamos también a diseñar nosotros este primer concepto, ¿no? Las estrategias de búsqueda, ¿cómo vamos a investigar? Y más allá del apoyo de las palabras claves, tendremos que apoyarnos nosotros, sobre todo, en algunos operadores y signos que van a ser importantes para esa búsqueda de información, que de igual manera lo vamos nosotros a utilizar en nuestras bases de datos, ¿no? Porque hoy vamos a trabajar en bases de datos científicas para encontrar información científica, ¿no? Y es lo que nosotros estamos pidiendo también, que nuestros estudiantes vayan delimitándose en esos aspectos, ¿no? Entonces, por ahí un poco el asunto en ese tema. Bien, entonces, el uso de signos sobre todo nos va a permitir a nosotros tener algunas búsquedas importantes, ¿no? Por ejemplo, el signo de inclusión, el signo más, por ejemplo, exclusión como el signo menos, las comillas que significa búsqueda de información específica y el asterisco que permite ampliar el tema de la búsqueda, ¿no? O a su vez también como operadores booleanos, el operador el AND, el OR o el NOT, ¿no es cierto? El operador AND, que significa que busca con las palabras exactas, el operador OR, que busca con cualquiera de las palabras, y el NOT, que busca la negación de ciertas palabras, ¿no? Y el paréntesis, que se puede agrupar ciertos términos de búsqueda dependiendo ya de nuestro objetivo que nos hemos planteado como búsqueda de información, ¿sí? Entonces, claro, cuando nosotros hacemos una búsqueda hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Primero, que tenemos que diseñar nuestro campo para la búsqueda, ¿no? Esto significa diseñar a través de las palabras claves precisamente qué tema vamos a buscar. Es muy importante también tener en cuenta que las búsquedas de información deben ser la fecha más actualizada posible, ¿no es cierto? Ojalá del último año, considerando que el conocimiento está cambiando cada 60 segundos, hay un nuevo avance de desarrollo en ciertas metodologías, ciertos
teorías, ¿no? Y por supuesto también el idioma también es un tema fundamental porque nos va a permitir delimitar específicamente de qué país o región nosotros queremos acceder a determinada información, ¿no? Y por supuesto, el tipo de documento en el cual tenemos que personalizar, que puede ser un artículo, puede ser un libro, puede ser una tesis, que son sobre todo documentos de información científica, es donde nosotros los estudiantes y los profesionales académicos, ¿no es cierto? Y los profesionales en cualquier área estamos buscando, lo que buscamos es información científica, ¿no? En la clase anterior habíamos comentado con ustedes que no todo lo que brilla es oro en Internet, es decir, hay una gran cantidad de información, pero muchas de ellas no es arbitrada. ¿Sí? Y habíamos visto el arbitraje de la información en esa línea, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos buscar información científica en diferentes fuentes de información, ¿no? Que tenemos disponibles en la red de Internet, ¿no? Y estas fuentes son fuentes electrónicas, indudablemente, ¿no? Nosotros podemos buscar información en las bases de datos, que es donde nosotros vamos más a centrar nuestra información, buscar en directorios especializados, en índices especializados, en motores de búsqueda, en portales web, ¿no es cierto?, en bibliotecas y hemerotecas, que son aspectos importantes, en repositorios digitales también, en los blogs y wikis, ¿no? Entonces, en muchos de ellos podemos encontrar información científica, ¿no? En muchos de estos apartados y elementos o fuentes de información podemos acceder, ¿no? Entonces, claro, yo entendería de que una pregunta generadora es, ¿para qué estás en la universidad? ¿No es cierto? Y la respuesta muy sencilla va a ser para crear conocimiento y crear ciencia, ¿no es cierto? Para autoeducarme, para crear una gran cantidad de información también, ¿cierto? Puede ser ese tema, ¿no? Pero por supuesto, en el caso de ustedes, estamos entendiendo que usted está en la universidad para adquirir conocimientos, para asimilar conocimientos, ¿no es cierto? Y ese conocimiento tiene que ser un conocimiento científico y al final terminar generando una preparación profesional que les dé mejores oportunidades laborales, ¿cierto? Entonces, en esa línea, para nosotros hay que entender que lo que buscamos nosotros es que ustedes precisamente desarrollen el conocimiento, ¿no? Se apropien de ese conocimiento, construyan el conocimiento y ese conocimiento científico les permita a través de su vida generar una economía que les permita a ustedes, sobre todo, ¿no? Y a las futuras generaciones, ¿no es cierto?, tener un presente y un futuro que les permita garantizar un trabajo laboral, que es lo que nosotros buscamos. Y claro, obviamente para aquello nuestros estudiantes tienen que estar debidamente preparados, ¿no es cierto?, con capacidades, habilidades y destrezas para aprender a resolver problemas de la vida cotidiana, que es lo que nosotros nos enfrentamos todos los días, ¿no? En nuestro accionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye el conocimiento? ¿Verdad? El conocimiento se construye precisamente a través de la investigación, a través del desarrollo, a través de la innovación y a través de la divulgación de ese conocimiento, ¿no? Entonces, por supuesto, y en esa línea nosotros como estudiantes, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que precisamente hacer investigación, ¿no? Y hacer investigación básicamente significa, ¿no es cierto?, procesar una información científica y esto está asociada a que pues, tenemos que buscar información, tenemos que seleccionar la información, tenemos que leer esa información que encontramos en la red, analizar esa información, ¿no es cierto? ¿Sí? Determinar su calidad y, por supuesto, también organizar esa información en carpetas de archivos y, por supuesto, a partir de eso nosotros escribir una nueva información, un nuevo conocimiento y publicar ese documento, que es lo que comúnmente nosotros lo hacemos a través de que los artículos científicos, ¿no? Entonces, esto es un matiz y un procedimiento que se utiliza en todas las disciplinas, ¿no? Entonces, en esa línea hay que entender que nosotros lo que buscamos es construir ese conocimiento y ese saber debe estar asociado precisamente a todo lo que significa esa información y ese análisis crítico que debemos nosotros trabajar en un proceso de investigación, desarrollo, innovación divulgación. ¿Sí? Entonces, ¿para qué usar la información científica, no es cierto? Bueno, eso creo que es un tema muy importante, ¿no? Nosotros tenemos una gran cantidad de recursos de información y lo que tenemos que es precisamente apoyar la investigación, ¿no? Pero hay que entender que esa información científica nos va a permitir a nosotros estar en esas ciencias de frontera que habíamos comentado algún rato, ¿no? Es decir, eh, fortalecer nuestra formación profesional, ¿no es cierto? Entender que también es una base de datos que me va a permitir siempre mi autoaprendizaje, ¿verdad? Y por supuesto que el tema de la excelencia y cultura en el trabajo, ¿no? Entonces es un tema fundamental. Y ahí viene un adagio que dice, ¿no? Quien tiene el conocimiento, tiene el poder, pero claro, el poder para cambiar el mundo, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? A través de todo ese proceso y saberes humanos que nosotros desarrollamos.
¿Qué hacer con la información científica? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con la información científica que nosotros encontramos? ¿Sí? Hay que, obviamente, creo que una de las competencias claves que tenemos que hacer es aprender a utilizar esa información científica, ¿no? Y eso implica que tendremos que encontrarla en la red de Internet, existe una gran cantidad de información científica, pero no todo es información científica, ¿no? Por lo cual tendremos que nosotros evaluarla y, por supuesto, utilizarla, ¿no? Entonces, la idea nuestra del día de hoy es que ustedes tengan esas habilidades para encontrar información científica valiosa para que ustedes puedan documentarse y usarla de forma inteligente, honrada y creativa para aprender a innovar. Y eso hay que entender que cuando yo me refiero a utilizar información científica, significa que lo hagamos con toda la honestidad, es decir, respetando lo propio y lo ajeno, es decir, garantizando los derechos de autor y propiedad intelectual, que es un tema fundamental. Y para aquello un tema clave está en que nosotros aprendamos a citar y a referenciar utilizando diferentes estilos y referencias bibliográficas, ¿no? Que la próxima clase estaremos un poco enfocando en esa línea, ¿no? Para que se pueda gestionar esa información de manera honesta y transparente, ¿no? Y lo hagamos y lo utilicemos de forma inteligente en nuestras actividades académicas, ¿sí? Entonces, y aquí viene la parte más importante para mí, yo pensaría, en esta línea entender de que existen herramientas, ¿no es cierto?, de búsqueda y fuentes de información científica en las cuales nosotros nos tenemos que apoyar precisamente para poder encontrar esa información científica, ¿no? Y claro, y cuando nosotros hablamos de herramientas de búsqueda, pues lo que nos vamos a centrar nuestro esfuerzo debe estar centrado precisamente en qué, en utilizar buscadores especializados, ¿no? Y bases de datos especializadas, ¿no? Bases de datos documentales, en catálogos y otras grandes fuentes de información. Bien, entonces, sí, de aquí en adelante lo que vamos a entender y es lo que queremos ustedes un poco compartir, es que ustedes tienen que utilizar esos buscadores especializados y utilizarlo significa que tendremos que localizarlos, ¿no? Y apropiarnos de esas herramientas para nosotros aprender a buscar, aprender a generar una búsqueda de información científica. Sí. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información científica con las cuales nosotros nos vamos a amparar? Y resalto este tema, ¿por qué? Porque cualquier estudiante que curse una universidad, ¿sí? Indistintamente la Universidad de Bolívar, sí, lo que tenemos que aprender es a buscar esa información científica y esa información científica solamente la vamos a encontrar en este tipo de fuentes, ¿no? En libros, ¿sí? Pero en los libros que se encuentren debidamente catalogados, se encuentren con su ICBN, que ya enfocaremos más adelante para determinar, porque cualquier persona puede publicar un libro, pero no todo todo libro que se publique significa que sea información científica. No, no, en muchos casos, muchos libros no son validados ni aprobados por la ciencia para que lo puedan utilizar el mundo académico, ¿no? Sino debe cumplir el proceso de arbitraje que habíamos comentado la vez anterior, ¿sí? Entonces, tenemos los libros como unas fuentes de información científica, ¿no? Los libros debidamente arbitrados, ¿sí? Con sus ICBM. Los artículos científicos, entonces, otra fuente que creo que la fuente de información más permanente que encontramos, una gran valía de información, es en artículos científicos, ¿no? Esos artículos científicos que cada 60 segundos están creándose nuevos métodos, nuevos conocimientos, nuevas teorías, y precisamente de igual manera estos artículos científicos tienen que pasar por un proceso de revisión y publicación, ¿sí? Y un artículo científico tiene esa categoría de tener un ICCN, ¿no? Que significa un código que se le asigna a cada artículo y que básicamente garantiza la calidad del artículo científico, ¿no? También en dónde podemos encontrar información científica, ¿no es cierto? En la literatura gris, ¿no es cierto? Nosotros lo llamamos literatura gris, básicamente, aquellos informes técnicos de investigación que se han publicado, ¿no? Porque cuando se hace una investigación, se generan informes técnicos de resultados de esa investigación, y eso nosotros llamamos la literatura gris. O también ustedes también lo van a encontrar como artículos de revisión de pares, artículos de revisión de literatura, ¿no? Pues allí podemos encontrar también importante conocimiento que nos puede ayudar a nuestra vida universitaria, ¿no? Y por supuesto, claro, también podemos encontrar información científica en los libros de próceres, de conferencias, congresos, ¿no es cierto? Ahí donde se publican sus actas y simplemente ahí tenemos que nosotros también utilizar esa información porque se está generando los avances de la ciencia, ¿no? Y por supuesto sigue siendo arbitrado porque parte de un comité editorial que valida esa información y ese conocimiento, ¿no? Y por supuesto, otra
otro parámetro fundamental donde podemos encontrar información científica, ¿dónde está? En las tesis, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes, tanto tesis de grado como de posgrado, es decir, de maestrías y doctorados, por ejemplo, que son tesis que tienen una gran validez. De igual manera, estas tesis son producto de un arbitraje, es decir, pasa por un tribunal de defensa, quienes validan precisamente que la investigación cumpla con todos los parámetros adecuados y autorizan su publicación. Cada país, cada universidad tiene un sistema de repositorios digitales de tesis, ¿no? Entonces nosotros podemos acceder precisamente a buscar esa información y que también es parte de la gestión de nuestra información científica, ¿no? Entonces, estas son las fuentes, considero que yo, en donde nosotros debemos valernos precisamente para generar información y conocimiento. Y ustedes cuando hagan sus trabajos de grado, obviamente, ustedes la única fuente válida para validar esa información. Va a ser las tesis, van a ser los artículos científicos, van a ser los libros, ¿no es cierto? En donde casi el 90% ustedes van a emplear este tipo de fuentes como información científica y que garantiza la calidad de su trabajo de investigación, ¿no? Obviamente, esa información tiene que ser la más actualizada posible. Como yo les comenté en la clase anterior, la actualización de la información debe ser lo más actual posible, es decir, el último año o en el caso los últimos 5 años. Pero ahí habrá sus excepcionalidades cuando ustedes van a encontrar libros que no necesariamente están actualizados, ¿no? Y que por excepcionalidades y porque no existe una nueva versión o publicación de ciertos libros, se puede considerar libros ya un poco antiguos, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que hoy en día el conocimiento está bastante avanzado y existen grandes fuentes de información ya, ya al día en la cual podemos nosotros hacer uso de esa información. Sí. Entonces yo les hablaba a ustedes aquí, ¿no es cierto? Cuando hablamos de libros, o sea, todo libro debería, y ustedes pueden observar que un libro físico y un libro digital va a tener esta característica, que debe ser arbitrado y debe ser revisado por pares, ¿no es cierto? Y autorizado su publicación. Y cuando está autorizado su publicación, todo libro va a tener un ICBN, que es un número de libro, un número internacional estándar del libro, del número del libro, ¿no? Entonces, este ICBN ustedes van a encontrar, ¿no es cierto? Van a encontrar básicamente en cualquier libro que sea digital o físico, ¿no? Y allí vamos a garantizar que básicamente existe una creación intelectual, ¿no es cierto? Y un esfuerzo de la producción de obras literarias que contribuyen al desarrollo científico, ¿no?, en nuestro país. Entonces, un aspecto importante es que cuando ustedes accedan a un libro, se fijen de que tengan justamente un código ICBN, que es este código internacional y que se autoriza básicamente los comités editoriales cuando ha sido eh, producto de una revisión y un arbitraje de esa información, ¿no? Cuando nosotros nos referimos también a artículos científicos, un artículo científico también va a tener una serie internacional de numeración, ¿no? Y este se llama el ISSN, ¿no? ISN, ICSN. Entonces, todo artículo que tenga ISSN, vamos a decir que es un artículo científico, pero si de pronto tienen ustedes un artículo y que no tenga un ISSN, les vamos a hablar que no es un artículo científico, que no es arbitrado, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, como el concepto anterior, todo artículo científico va a tener un ISSN, que es un número internacional que le asigna la revista o la revista editorial, básicamente y autorizado su publicación una fecha determinada, ¿no es cierto? Una fecha determinada de este artículo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar de un libro y un artículo? Es precisamente por sus códigos internacionales, ¿no? En un caso, básicamente estamos hablando de una serie numeral del libro, una serie aquí numeral vuelta de un artículo, ¿no? Entonces, en función de eso, un poco hay que entender claro estos conceptos fundamentales. ¿No es cierto? Y cuando ya ingresamos nosotros en un aspecto mucho más ya central, entramos nosotros a abordar este concepto de que un artículo, creo que la mayor parte de difusión del conocimiento están en estos artículos científicos, ¿no? Y estos artículos científicos tienen una estructura definida, ¿no? Entonces, cada artículo es publicado en una revista, ¿no? Una revista de diferentes áreas del conocimiento. Existen revistas en todas las áreas del conocimiento, ¿sí? De hecho, también la universidad promueve también la publicación de artículos científicos como un medio de graduación. Un estudiante también puede terminar graduándose
no necesariamente haciendo una tesis de investigación, pero sí publicando un libro. De hecho, un artículo viene a ser los resultados de una investigación, ¿no? Entonces, el artículo viene a ser hoy un elemento más fundamental para acceder a información científica, ¿no? Y claro, ustedes van a ver que cuando ustedes acceden a un artículo, ustedes van a ver primero la fuente de la revista, ¿no? Es decir, la revista tiene un nombre, ¿no? Yo que sé, revista El Emprendedor, van a ver el volumen, ¿no es cierto? En qué año fue el número y cuántas páginas tiene esa revista, ¿no? Adicionalmente, ustedes van a encontrar el título del artículo, ustedes van a encontrar el autor o autores, ¿no es cierto? Y con la afiliación y dirección de correo electrónico que tienen esos autores, ¿sí? Van a encontrar una breve resumen, ¿no es cierto? Y palabras claves de ese artículo. Y básicamente ya en el desarrollo del artículo se van a encontrar una breve introducción al título, vamos a definir y encontrar la metodología en la cual se basó para esa investigación. Nos van a mostrar los resultados importantes que se han encontrado en esa investigación, ¿no es cierto? Y una discusión y un análisis y discusión de esos resultados que permiten contrastar la información encontrada, ¿no? Y unas conclusiones y, por supuesto, unas referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, cualquier artículo, en cualquier revista que usted encuentre, usted va a encontrar esta estructura, ¿no? Entonces, son estructuras estándares cuando nosotros trabajamos con artículos científicos, ¿no? Entonces, y creo que la mejor información científica, entonces lo vamos a encontrar precisamente en artículos, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a ir un poco entendiendo los artículos, ¿no? Otro tema fundamental también que queremos hoy entender es que también se ha generado un DOI. Un DOI viene a ser un código digital que identifica al objeto, ¿no? Sí, que significa el objeto y que recupera directamente el artículo. No es necesario que yo ingrese a la revista y una revista ponga a buscar el artículo y eso significa una pérdida de tiempo, ¿no? Hoy en día, cuando ya se publica un artículo, automáticamente nos están creando un DOI. Y un DOI, eso lo hace la editorial, ¿no? Cuando nosotros hemos publicado un artículo, y se trata básicamente de un código alfanumérico que identifica en la web un artículo y lo recupera de manera directa, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante. Desde el año 2001 empezó a desarrollar este tipo de tecnología y hoy básicamente es un procedimiento estándar que nosotros utilizamos para recuperar. Si usted conoce el DOI, puede acceder directamente al artículo, ¿no? Sin pasar por la revista o pasar por un proceso de búsqueda, ¿no? Si usted lo tiene, pues simplemente va al enlace y ingresa directamente al DOI, ¿no? Es un tema fundamental, ¿no? Entonces, cuando nosotros, en esta primera parte, ¿no? Hoy vamos a trabajar un poco de buscadores especializados, ¿no? De información científica. Habíamos hablado de un conjunto de herramientas, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas de estas herramientas especializadas para encontrar información científica, ¿no? Y de hecho, vamos a ver que creo que ustedes conocen, creo que Google Académico es uno de los buscadores especializados más importantes y de hecho es categorizado como metabuscador, ¿no? Porque lo que aquí hace Google Académico es buscar información científica específicamente, ¿en dónde? En las fuentes de información que habíamos mencionado con ustedes. Es decir, cualquier documento que nosotros encontramos va a estar centrado en las fuentes de información científica. Esto significa, ¿no? Google Académico nos puede mostrar información de un libro, nos podemos mostrar información de un artículo, puede ser en PDF o HTML, nos puede buscar literatura gris de informes técnicos, ¿no es cierto? Pero no, en cambio, no centra en tesis, ¿no? Google Académico no se centra en tesis, solamente en esos dos tipos de fuentes de información, tres tipos de fuentes de información nos va a encontrar Google Académico. Y Google Académico es un proyecto a nivel mundial en donde se encuentra publicada la mejor información científica, en donde nosotros tenemos que accederla, ¿no? Bueno, más allá también tenemos otras bases de datos importantes, ¿no? Como Redalyc, como Repset, por ejemplo, Springer, otra base de datos Cielo, esa Dialnet, ¿no es cierto? ERIC también, que es otra base de datos, Academia, Base también, que es otra base de datos en las cuales nosotros vamos a poder acceder a este tipo de información científica, ¿no? Entonces, en esa línea, un poco quiero que se entienda de que estos buscadores son los que nos van a permitir a nosotros acceder a buscar información científica exactamente lo que estamos nosotros buscando, ¿sí? Y entramos en esa primera línea, ¿no es cierto? Y quiero que ustedes lean con claridad qué es lo que nos permite Google Académico.
¿no? Google Académico básicamente es uno de los buscadores, metabuscadores especializados, ¿no es cierto?, que busca básicamente un gran número de disciplinas y fuentes, ¿no? Nos presentan, por ejemplo, estudios revisados por especialistas, tesis, ¿no es cierto?, libros, resúmenes, ¿no? Y artículos de fuentes de editoriales académicas, ¿no? De universidades, de todas las instituciones que se encuentran asociadas a Google Académico, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de los estudiantes utilizan, ¿no? Y ustedes van a ver que cuando ustedes inician Google Académico, pues cholar.google.com es básicamente ustedes están accediendo a una base de datos científica. Ya en esta conferencia terminamos la conferencia y luego entraremos a una práctica específicamente ya de cómo nosotros vamos a manejar estas bases académicas, ¿no? Este momento lo que vamos a tener es una breve visión de qué buscadores encontramos y luego nos centraremos en la práctica de cómo irlos navegando cada uno de ellos, ¿no? Bien. El otro tema en donde encontramos también información científica en las revistas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un directorio especializado para buscar, sobre todo, revistas y artículos científicos también, ¿no? Por ejemplo, DOAC, me gusta bastante DOAC porque es un portal web, ¿sí? Que más allá de ser un directorio, sí tiene también, ofrece también una gran cantidad de artículos de acceso abierto. Y esto es muy importante, es decir, que también aquí nace otro concepto, ¿no? El concepto entre abierto y de pago, ¿no? Nosotros vamos a encontrar revistas de acceso abierto, es decir, donde nosotros buscamos una determinada información y encontramos un artículo y lo abrimos libremente, sin ningún tipo de restricción. Pero vamos a encontrar también bases de datos pagadas, como Scopus, por ejemplo, ¿no? En donde usted accede a una información y tiene que pagar un valor determinado por ese artículo, ¿no? Y entonces, y ahí viene un poco la limitación de ese acceso al conocimiento. Pero hoy en día se está desarrollando básicamente y un desarrollo importante el tema del acceso abierto, ¿no? El acceso abierto permite que se pueda democratizar el conocimiento y podamos acceder a una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, DOA para mí viene a ser una base de datos. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Revistas. De hecho, queridos estudiantes, el test, hay un test práctico, luego de esta conferencia hay un test práctico, en donde yo les pido que ustedes localicen revistas especializadas en el área del emprendimiento. Entonces, DOA a mí me va a permitir buscar revistas específicamente, porque DOA tiene dos categorías, ¿no? Busca revistas y por el otro lado también busca artículos científicos, ¿no? Entonces, me permite a mí personalizar cualquiera de esas, ¿no? Y claro, cuando ustedes se preguntan, cuando yo quiero publicar un artículo, lo primero que tengo que identificar es una revista. ¿En qué revista yo publico? Entonces yo debo tener ese conocimiento de en qué revistas voy a publicar. Y cada revista tiene su comité editorial y define los marcos y define los protocolos con los cuales se tiene que definir un artículo. Ahí le van a definir si es con normas APA, si es con normas IEEE, van a definir el número de hojas que debe publicarse en un artículo científico. Cada editorial tiene sus propias normas de publicación y es por eso muy importante que antes de publicar un artículo, lo primero que tenemos que hacer es identificar la revista y precisamente DOA viene a ser un directorio muy importante para nosotros trabajar en el tema de revistas, ¿no? Entonces, en esa línea, DOA es un excelente eh, directorio y portal web para buscar artículos y revistas, ¿no? Otra base de datos también tenemos la Tindex. La Tindex es otra base de datos regional, ¿sí? Base de datos regional que se publica, que cuando los estudiantes publican sus primeros artículos, lo podemos hacer en la Tindex, ¿no? Es una revista de bajo impacto, ¿sí? Pero que se encuentra publicada información de profesionales y divulgan todas las investigaciones básicamente en países de América Latina y Caribe, ¿no? Inclusive Portugal, ¿no? Pues aquí lo que vamos a encontrar básicamente también es revistas y también podemos encontrar artículos científicos, ¿no? Es decir, en estas bases de datos vamos a encontrar estas características, ¿no? Otra base de datos de acceso abierto, por ejemplo, es Cielo, que a mí me gusta bastante esta base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque me permite encontrar una gran cantidad de fuentes de revistas, me puedo encontrar, vamos a encontrar artículos científicos y también podemos encontrar ciertas citas que podemos estar, ¿no? Y lo bueno de Cielo que también tiene personalizada por cada país, entonces podemos buscar artículos científicos personalizados, es decir, todos los artículos que se han publicado en el Ecuador, entonces Cielo tiene esta característica, ¿no? Y mayor parte de universidades están ya apuntándose a este tipo de base de datos, ¿no? Otra base de datos que podemos acceder también, que es de México, es la red de revistas científicas de América Latina y Caribe, Redalic, ¿no?
Redalyc también tiene como 917 revistas científicas, ¿no es cierto? Tiene más de 354.000 artículos en texto completo, ¿no? Cuando hablamos de texto completo, que tiene toda la estructura de un artículo que habíamos analizado en la clase anterior. Entonces, en todos los países de América Latina y el Caribe podemos encontrar esto. Significa México, Brasil, Colombia, España, ¿no? Chile, Venezuela. Y ustedes van a ver que quienes lideran el top de publicaciones de artículos científicos a nivel de Latinoamérica o de América Latina está, miren, México, ¿no? México, Brasil, Colombia, España, Chile, Venezuela, Argentina, Cuba, Costa Rica. Bueno, hasta Argentina son el mayor índice de países que tienen una alta producción científica, ¿no? Y ustedes van a ver que el Ecuador es muy bajo todavía en producción de artículos científicos, ¿no? Sin embargo, estas estadísticas poco a poco irán mejorando con el paso de que las universidades tienen esa misión fundamental de crear conocimiento, ¿sí? Otra revista muy interesante que podemos encontrar información es Dialnet. Dialnet básicamente es una base de datos de la Universidad de Rioja de España, ¿no? Y allí se encuentran también una gran cantidad de artículos y revistas científicas, ¿no? Artículos y revistas científicas. Entonces, nosotros podemos acceder y también Dialnet también tiene asociado a bibliotecas universitarias, ¿no? Eso también es bueno porque en una biblioteca vamos a encontrar repositorio de libros también, ¿verdad? Entonces, Dialnet también es una muy buena base de datos donde podemos encontrar información científica, ¿no? Y entramos a otro tema fundamental, que es el tema de libros, ¿no? El tema, perdón, de artículos y también el tema de tesis de investigaciones, ¿no? Tesis de investigaciones, ¿no? Y una base de datos muy buena para buscar información, ¿sí? De acceso abierto es precisamente la red de referencia de acceso abierto, de repositorios de acceso abierto, ¿no? Se llama la referencia, ¿no? Esta red van a encontrar aquí asociadas a todos los países y universidades del mundo entero y ustedes van a encontrar todas las tesis de investigación que han sido publicadas por las universidades. Es decir, la Universidad de Bolívar también está asociada a la referencia y ustedes van a encontrar todas las tesis que durante estos últimos años nuestros estudiantes han creado conocimiento a partir de sus investigaciones, ¿no? Y se encuentran personalizadas por países, se encuentran inclusive, podemos personalizar la búsqueda también por universidades, ¿no? Entonces, la referencia viene a ser una red de repositorios de acceso abierto de tesis sobre todo, ¿no? Entonces, que me parece muy importante que nosotros lo vayamos haciendo, ¿no? También tenemos otra red, ¿sí? De investigaciones científicas, sobre todo para ciencias y humanidades, ¿no? Que es el Social Science Research Network, una red de búsqueda de información social, ¿no? Y en este caso, el SCRN también es una base de datos científica que está asociada a base de datos Elsevier, donde vamos a encontrar una gran cantidad, sobre todo, de artículos, ¿no? Otra base también importante, sí, lo vamos a tener también en RedCef, ¿no es cierto? Que también es un navegador para estudiantes e investigadores, sobre todo, ¿no? Que tienen como objetivo buscar información académica y es fácil, ¿no? Y muchos de ellos van a encontrar ustedes páginas web, libros, revistas, ¿no es cierto?, asociadas y sobre todo van a encontrar artículos asociados a todas las bases de datos anteriores que nosotros hemos revisado, ¿no? Es decir, me busca en todas esas bases de datos que están asociadas. RECEP también es una muy buena base de datos que nos puede ayudar a encontrar y a localizar una gran cantidad de información científica, ¿no? Sí, entonces creo que por ahí tenemos una gran cantidad de bases de datos que ustedes pueden ver para encontrar información científica de libros, de artículos y de informes técnicos de investigaciones y de tesis que lo hemos comentado con ustedes, ¿no? Pero también tenemos bases de datos, como yo les decía, de pago, ¿no es cierto? Bases de datos de pago, es decir, en donde nosotros tenemos que pagar un valor determinado para acceder a un artículo, ¿sí? Y claro, ¿por qué? Porque son bases de datos de alta producción científica, ¿no? En la producción de artículos científicos hoy existen los cuartiles Q1, Q2, Q3, Q4, ¿no? Son artículos de alto impacto, es decir, hay artículos de bajo impacto, de medio impacto y de alto impacto, ¿no? Y por supuesto, la mejor información científica se van a encontrar en este tipo de bases de datos de pago. No significa también que, por ejemplo, en otras bases de datos como, por ejemplo, DOAC también es una base de datos de alto impacto, podemos encontrar artículos, ¿no? Tenemos que determinar nosotros la calidad del artículo y precisamente están a través de sus métricas y la calidad del artículo que se encuentre, ¿no? En diferentes cuartiles, ¿no? Cuartil uno, 2, 3, 4. Cuando llega un cuartil uno significa que es una investigación de alto impacto, ¿no? Y que ha trascendido a nivel del mundo entero, ¿no? Entonces tenemos bases de datos como Scopus, por ejemplo, bases de datos Scopus, que es una base de datos de artículos y todo investigador quiere publicar en Scopus, ¿no? Porque tiene
un alto prestigio en sus publicaciones. Otra base de datos también tenemos Ciencia Direct. Sí, Ciencia Direct también es una base de datos y sobre todo ya se ha abierto a acceso directo, ¿no? Se ha abierto de acceso abierto, perdón. Sí, que nos podamos, que en algunos casos vamos a encontrar artículos de pago y artículos libres, ¿no? Entonces, esta base de datos también es muy importante para encontrar información de calidad científica, ¿no? El Celibert también es otra editorial, ¿cierto? Sobre todo de libros y literatura científica a nivel del mundo entero, ¿no? Tiene una red de, de bases de datos que vamos a encontrar información en muchas áreas, sobre todo en áreas de ciencias de la salud, sobre todo, ¿no? En esos campos, ¿no? Y un poco también centremos en bases de datos de tesis, ¿no? Que es lo que también habíamos un poco comentado como fuentes de información científica, ¿no? Aquí en el Ecuador existe una organización que se encuentra agrupando a todas las universidades del país e instituciones, ¿no? Que se dedican a la producción científica, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, a CEDIA. CEDIA tiene la red de repositorios de acceso abierto del Ecuador, ¿no? Entonces, CEDIA, a través de esta dirección, ustedes pueden acceder y podemos encontrar cualquier libro y vamos a encontrar con la personalización de inclusive de las universidades que encontramos. Podemos buscar libros, perdón, tesis de estudiantes personalizadas por cada universidad, ¿sí? Y también tenemos otra base de datos que a mí me gusta bastante, que es la tesis en red.net, que esta tesis son tesis sobre todo de tesis doctorales, ¿no? Es decir, un alto nivel de producción científica, ¿no? Es de España y tiene una gran cantidad de información que nos puede ayudar, sobre todo a nosotros, a tener información y producción científica de gran calidad para aportar en muchas investigaciones, ¿no? Tiene, como ustedes pueden ver, más de 19.000 tesis depositadas hasta el momento y esto va a seguir creciendo dependiendo de la producción que vaya haciendo la propia empresa, ¿no? Bueno, también tenemos otras bibliotecas virtuales como eh, hablamos de Miguel de Cervantes, que es una biblioteca popular, en donde podemos también acceder aquí a buscar también un gran repositorio de tesis, ¿no? Bueno, también tenemos tesis doctorales de Teseo, también que es otra base de datos del gobierno de España y en donde podemos encontrar y localizar todo lo que son tesis de grado y de maestrías, ¿no? Sí, también hay otro repositorio también de la CLAPSO, que es una biblioteca y podemos encontrar aquí también artículos, podemos encontrar documentos, trabajos, libros y ponencias publicadas por diferentes miembros que asocian a esta institución, ¿no? Y simplemente lo que tenemos que hacer es acceder a esos portales web y poder buscar, ¿no? Bueno, y esa por una primera parte, ¿sí? Entonces, como yo les había comentado a ustedes hace un momento, la información científica tiene que serse utilizada de manera crítica, creativa, inteligente y honesta, ¿no es cierto? Y por supuesto, para nosotros poder gestionar la información científica y dar crédito a los autores, tenemos que aplicar las citas y referencias bibliográficas, ¿no? Entonces existe una gran cantidad de herramientas que nos permiten manejar las referencias bibliográficas. Dentro de ellas está, por ejemplo, el propio Word. El propio Word nuestro nos permite gestionar las citas y referencias bibliográficas de manera automática, ¿no? Pero también existen aplicaciones independientes que las podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, ReferWords, podemos utilizar Zotero. Zotero es la herramienta con la cual ustedes vamos a trabajar la próxima clase. Ya haríamos un enfoque. También tenemos en Note, tenemos Mendeley también, que es otra base de datos importante, es otra aplicación para gestores bibliográficos. Permite organizar nuestros artículos que hemos encontrado o libros que hemos encontrado y podemos directamente obtener su referencia bibliográfica, ¿no? Así también tenemos con Redbase también, que es otro tipo de información y gestor de base de datos, ¿no? Que nosotros podemos encontrar. Sí, hasta aquí, mis queridos estudiantes, un primer apartado y una breve visión de cómo nosotros podemos encontrar información científica, ¿sí? Pasamos este momento básicamente a generar ya un espacio de un video de práctica, ¿no? Este momento la conferencia ha terminado. No sé si es que de parte de ustedes tienen algunas preguntas, algunas inquietudes para que yo eh, las pueda de pronto resolverlas en este momento, ¿no? De mi parte, muchas gracias.